Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 85 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Hoy para conversar sobre el artículo publicado en la página web alvarocedeno.com con el título Cultura Política. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué te ¿Tú parece cómo estás? este otoñal noviembre? Qué lindo, ¿verdad? Es un tiempo muy bonito, la temperatura es distinta, eh, está un poco seco, ¿verdad? No está lloviendo y además eh, creo que el cambio del ángulo en que se pone y gira el sol o la Tierra con respecto al sol da una luminosidad que resulta novedosa en estos meses, en estas semanas. A mí me llama la Ok. atención desde hace algunas semanas para acá el cambio en la temperatura en la noche y en la madrugada. Claro. Se Ujú. siente mucho más fresco y bueno, claramente en el hemisferio norte ya es otoño, ¿verdad? Así Sí. que eso yo lo percibo. Y también percibo el cambio en la hora de ponerse el sol. A principios También. de octubre, la puesta del sol era a las 5:35. Ayer la puesta del sol fue a las 5:15. Entonces ya ha habido una variación de 20 Ajá. minutos en 40 días, ¿verdad? Eso es. Nos Sí. estamos encaminando hacia la noche más larga del año, que es la del 21 de diciembre. Bueno, y en el Ártico, dentro de 12 días empieza la noche polar. Quiere decir que el sol no se levanta del horizonte, así que Claro, ya para estas claro. alturas está muy oscuro. eh, Sí, y, y, y bueno, obviamente muy frío y muy nevado. cómo no. Pero así que agradezco estar en esta preciosa En este primavera eterna. trópico. Sí, 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 Sí. sí, sí, muy Yo, agradable. yo, yo asocio esta época a finales de exámenes, ¿verdad? A finales de curso. Eh, en la escuela, que era la expectativa de las vacaciones, y en el colegio, que era la socadita última del año, y especialmente cuando había bachillerato, que era una socadita como de un mes, ¿verdad? Uno se preparaba, mi tiempo se preparaba para el bachillerato como en un mes, algo así. Ujú. Muy bien. Sí, Bueno, cinco materias, sí. cinco materias, todo. Y sí, eso es. Era muy interesante porque nos preparábamos para el bachillerato, pero no teníamos clases para prepararnos para el bachillerato, sino que además del quinto año, tenías que preparar los exámenes. Y era una prueba bonita. A nadie le salió una hernia en el cerebro, era posible, ¿verdad? Luego eso desapareció. Bueno, y supongo que también eran congregaciones para la especulación y el sufrimiento colectivo en Ah, torno a sí, los exámenes, sí. sí, sí, cómo no, cómo Sí, no. sí, sí. Sí, ¿Qué sería de los grupos de estudio si no si tuvieran no, episodios de especulación sobre el peor escenario posible en el examen? ¿verdad? Claro, Sí, claro, sí, esa sí, sí. cosa es un gran incentivo. Ujú, En mi tiempo no hablábamos de estrés, ¿verdad? ujú. Pero claro que se sentía un estrés que hasta un cierto nivel te ayuda a estudiar, te reduce la cantidad de sueño. Claro. Sí, El cuajis. eso es, cómo Sí, no. sí, sí, muy bien. Ok, entonces vamos a conversar sobre el artículo titulado Cultura Política. eh, y es un artículo muy interesante. Y mientras lo leía, iba pensando unas cosas y el último párrafo reunía lo que iba pensando. Entonces, Ah, qué bien. me pregunto qué pasaría si uno reordenara el artículo y empezara con el último párrafo y después viniera al revés. No sé qué pasaría, pero me Ajá, quedó esa sensación como de que es un artículo que evoca unas ideas y al final las reunía. Eh, Al respecto, pues diríamos que lo que nosotros pensamos no lo vamos inventando en el momento, ¿verdad? Sino claro. que Ujú, hay creencias o juicios o sesgos que van condicionando nuestra manera de pensar, experiencias también. ujú, A esto podríamos denominarle paradigmas. ujú. Y según esos paradigmas, así vamos pensando y según cómo pensamos, así nos vamos comportando. Sí. Y Ujú, entonces uno en este entorno
sociopolítico, electoral en el que vivimos en este momento, por lo menos en Costa Rica, pero la inmensa mayoría de democracias latinoamericanas en algún momento pasan por un episodio similar. Es importante preguntarse si el papel que desempeñamos los ciudadanos podría mejorar de alguna manera, o si podría mejorar de alguna manera que impactara más positivamente la vida política del país. También es importante valorar si las personas que se someten al escrutinio popular tienen claro cuál es su papel. Y tal vez también agregar ahí la idea de que de cómo hacer para valorar la condición de nuestro sistema político. ¿Es una condición favorable, desfavorable, mejora, empeora, es mejorable o está perdida? ¿Verdad? ¿Cuál sería una situación política óptima? Yo creo que con estas preguntas podemos empezar esta conversación, así que te cedo la palabra para que nos lleves, nos encamines. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, el tema de los paradigmas. Un paradigma es como una posición intelectual, ¿verdad? Imagínate una posición en torno a por qué se enfermaba la gente de paludismo, ¿verdad? De malaria. La posición médica queda reflejada en el nombre de la enfermedad, malaria. Malaria que viene del italiano aire malo, ¿verdad? Porque se creía que en los pantanos emanaban un aire malo que era el que te producía la malaria. No existía el vector, el mosquito que transmite la malaria. Quiero decir, no estaba en el paradigma conceptual de los médicos de entonces el que era un mosquito el que te transmitía la malaria. Entonces, todo lo que había que hacer, supongo, era no pasar cerca de los pantanos para que no te llegara el olor a metano, que era lo que se suponía que era el mal aire, ¿verdad? Si te quedas en el paradigma de que la malaria se transmite por el aire, estás manos arriba. No puedes hacer nada por utilizar la ciencia ni la tecnología para erradicar esa enfermedad, ¿verdad? Bueno, hace no sé cuántos años, 40 años, ¿verdad? Thomas Kuhn escribió un libro sobre las revoluciones científicas. ¿Qué es lo que hace? Que se dé una revolución científica, ¿verdad? ¿Por qué, eh, ¿por qué representó tal eh, progreso y tal cambio? Dejar de pensar que la Tierra era el centro del sistema planetario solar, ¿verdad? El paradigma era todo esto que vemos girar, porque lo vemos girar, ¿verdad? Lo vemos pasar la luna, vemos pasar el sol y tal. Todo esto que vemos pasar por ahí es porque la Tierra es el centro. Mientras hubiéramos estado pensando ahí desde ese paradigma, ¿verdad? Desde ese cimiento del pensamiento, pues una serie de cosas de la vida moderna se nos hubieran escapado, ¿verdad? Nada más piensa en la actividad aeroespacial, se nos habría pasado por alto. Entonces es importante eso de la revisión de los paradigmas. A mí me gusta pensar en los paradigmas, pero pensar en ellos con colores fuertes, ¿verdad? No con colores pastel, no con tornasolados. Me gusta pensar con colores fuertes. Y entonces me preocupa que los paradigmas relacionados con nuestro sistema político nos están impidiendo avanzar, ¿verdad? Por ejemplo, si uno piensa que la democracia es una y perdurable, ¿verdad? Que es lo mismo la democracia
en Japón, que en Australia, que en los Estados Unidos y que en Costa Rica, me parece que estamos teniendo un paradigma que nos impide progresar intelectualmente sobre el tema de la democracia. Cada país tiene su sistema democrático y no todos los países están calificados iguales. Y para arrancar, a mí me parece que si uno siente que cuando celebramos el bicentenario y pensamos que qué dicha que tenemos la democracia que tenemos, estamos diciendo que nuestra democracia es perfecta, eso es un error, eso es una falla paradigmática. Nuestra democracia no es perfecta. Qué bien si cuando nos examinamos o cuando cantamos la patriótica, ¿verdad? Nos vemos como buenos ciudadanos. Muy bien. Pero yo creo que estamos en estos meses que cada 4 años nos deberían llevar a hacer un examen de conciencia como ciudadanos, ¿verdad? Y tratar de preguntarnos si nuestro rol como ciudadanos es mejorable. Y a mí me parece que no hay duda, no somos los peores ciudadanos del mundo, pero tampoco somos los mejores. Y eso quiere decir que hay espacio para que podamos mejorar. Desde luego que hay espacio para que los políticos piensen en cómo mejorar su rol como políticos. Yo he hecho mucho de menos que por aquí vemos, no digo una persona, pero actitudes de las personas que conducen el país que se puedan calificar como de estadistas, las vemos muy pocas. Las personas electas, ¿verdad? Los presidentes de la República y tal, son estadistas muy de vez en cuando, ¿verdad? Sería injusto decir que siempre se comportaron como burócratas, administradores de este proceso público. No, no, en algunos casos casi todos han tenido destellos de estadistas, pero el gran desafío para los veintitantos políticos que ahora se están postulando para la presidencia de la República es cómo van a hacer para después de 4 años, en el 2026, poder dejar una huella de estadista, porque no es lo mismo dejar la huella de, sí, fui presidente de la República, que dejar la huella de, sí, fui un estadista. Esas cosas que he mencionado condicionan nuestra situación política. Y uno podría preguntarse, ¿es pésima nuestra situación política? No. ¿Es óptima? Tampoco. A mí me parece que ahí tiene mucho espacio de mejoramiento y ese es el tema, tal vez, cómo podemos hacer para mejorar nuestra situación política, que es mejorable. Muy bien. Estaba pensando cuando hablabas de estadistas que ese es un término poco conocido y de hecho yo mismo no sé si lo tengo claro. Eh, Siento que es un perfil profesional de un puesto, un perfil profesional para puestos de mando en el sector público, eh, donde haya una manera holística, compleja y a largo plazo de pensar, y que tenga por propósito robustecer eh, la infraestructura y el andamiaje jurídico en torno al desarrollo del bien común. Creo que fue una definición súper complicada, pero lo que estoy pensando es que si en cada generación de habitantes tuviéramos unos 20 o 30 estadistas aprendices y que se van capacitando y desarrollando experiencia y haciendo camino,
Entonces, alguno de esos estadistas podría llegar a ser ministro, presidente, diputado y pues enriquecer muchísimo el bien común a través de su gestión. Y bueno, y los demás que no resultaran electos, ¿qué los podríamos hacer? Y sería muy interesante que pudiéramos aspirar a que esos candidatos, a que esos estadistas y aprendices de estadistas pudieran ser directores en municipalidades o pudieran ser alcaldes o pudieran ser líderes en asociaciones de desarrollo comunitario, ¿verdad? Y que pudiéramos ir capacitando a nuestros futuros jerarcas de gobierno, de elección popular y de designación política también, para que estuvieran orientados hacia el desarrollo humano, hacia el desarrollo comunitario, hacia el desarrollo sostenible, hacia el desarrollo urbano, para que cuando llegaran a ocupar cargo de mando, pues ya hubieran visto de cerca cuáles son las necesidades de una comunidad y cómo se facilita un proceso por medio del cual las mismas comunidades eh, eh, co-crean las soluciones a esas necesidades. Porque siento que de lo contrario vamos a seguir con un distanciamiento que hay entre las comunidades o la nación como un todo y el Estado o el servicio civil o el gobierno o los puestos de mando o lo que llamamos la clase política, que creo que ese es un concepto aún más difuso. Y esa separación que hay entre estas dos entidades nos ha hecho creer que la acción que vincula a ambas entidades es unidireccional. Entonces es desde arriba, porque además sentimos como que hay un nivel de superioridad en la altitud. Y entonces es desde arriba, de donde un jerarca dicta, instruye, ordena, decreta, legisla. Eh, y creemos que la comunidad o la nación tiene que ser pasiva en su rol o reactiva en el peor de los casos, esperar a que pase una ley para manifestarse en las calles, en vez de organizarse para promover una iniciativa de ley que brote de la comunidad. Y entonces ahí siento que tenemos mucho camino por recorrer en un área que yo denominaría la gobernanza. Y no toda gobernanza es democrática, ¿verdad? La gobernanza de una empresa privada no tiene nada democrático. El gerente general de una empresa está en ese cargo hasta Es el que, rey. sí, ¿verdad? No tiene nada democrático. Y bueno, y eso no parece incomodarle a nadie, ¿verdad? O a mucha gente no le incomoda que esa sea la estructura de gobernanza de una corporación privada. Pero en la función pública o en el sector público, nosotros asumimos que gobernanza y democracia es lo mismo, porque ese es el paradigma del que venimos. Pero Claro. nuestra democracia se ha venido debilitando y como decías, no es perfecta y creo que sus imperfecciones se van haciendo más manifiestas y más grandes conforme avanza una especie de descontento que distancia aún más a la sociedad, a la comunidad, a la nación de la gobernanza. Cuando en realidad una comunidad rural de vecinos organizados en torno a la administración del agua, por ejemplo, eh, tiene gobernanza y tiene gobernanza bajo un sistema democrático. Creo que ese es el ideal, pero ¿quién le enseña a esos líderes de esa comunidad y Claro, a los claro. ciudadanos de esa comunidad a autogestionar ese gobierno, esa gobernanza? Así que creo que tenemos un gran faltante. Necesitamos una escuela de gobierno, no una escuela de administración pública. Necesitamos una escuela de gobierno, ¿verdad? Y que ese gobierno, que esas destrezas de gobernanza nos ayuden en todos estos frentes que he mencionado. Qué interesante. A mí me sonaste dos campanas. Una de las campanas es lo de qué es un estadista. Y yo concuerdo contigo en que un estadista, desde el punto de vista ético, es una persona comprometida con el bien común.
Pero además me parece que tiene otros elementos, ¿verdad? El estadista formula políticas públicas y me parece que su mano política está en formular políticas de Estado, ¿verdad? No se trata de hacer unos cambios durante su gobierno y entonces cuando terminó el gobierno se acabaron los cambios y el nuevo gobierno viene y se pone a operar en otras direcciones, sino que más bien yo creo que debería preocuparse por formular políticas de Estado, lo cual no quiere decir sentarse, inspirarse y decir, ahora me voy a escribir una política de Estado en materia de educación o en materia de desarrollo de talentos laborales o en materia de protección del ambiente. No, no se trata de eso, evidentemente. Para formular una política de Estado se necesita persuadir a otros políticos, persuadir a la población, hacerle campo en el funcionamiento del Estado a algo que es muy deseable y que se promulga para que pueda quedarse, ¿verdad? ¿Qué tal si cada 4 años, cuando alguien llega al gobierno, dice, bueno, durante estos 8 días vamos a estar revisando a ver si la educación pública tiene que ser gratuita y obligatoria? No, eso es una política de Estado. Nadie tiene que ponerse a pensar en eso. Nadie se pone a pensar, hombre, vamos a ver si sería posible que el seguro social siguiera funcionando. No, la seguridad social es una política de Estado, pero no es una política de Estado porque después de que el doctor Calderón Guardia la firmó, puso por ahí, y ahora esto tiene que ser política de Estado. No, es simplemente porque interpretó una necesidad, obtuvo un apoyo popular, obtuvo un apoyo, obtuvo un apoyo aún de los que luego se levantaron en armas contra su régimen, ¿verdad? Pues, don Pepe cuenta que cuando ya había tomado Cartago y estaba pensando en cómo avanzar hacia San José, aunque eso debería tenerlo muy pensado, él dice que tenía una estrategia de todo, ¿verdad? Esa estrategia, dice, nadie la conoce. Ok, cuando estaba en esas, lo vinieron a visitar para decirle, hombre, nosotros estamos de acuerdo en apoyar lo que sigue y tal y cual, pero usted quita las garantías sociales y la seguridad social. Imagínate lo que hubiera pasado en esos días de abril de 1948 si él dice, hombre, sí, porque el fisco queda quebrado, tan quedó quebrado que de las primeras cosas que hizo la Junta de Gobierno fue poner un torpe impuesto de 10% al capital. Un día hablamos de por qué fue torpe. Eh, pero estaba quebrado el erario público. Y entonces, claro, si lo vinieron a visitar y le ofrecieron ayuda, él pudo haber dicho, sí, sí, ahí les doy la seguridad social, se acabó la política de Estado a cambio de su ayuda, ¿verdad? Afortunadamente, las políticas de Estado tienen, no por quién las promulga, sino por las circunstancias nacionales en que se promulgan, por la visión de los ciudadanos y de otros políticos, tienen una perdurabilidad. Ese es el segundo elemento que veo en lo que es un estadista, lo del bien común y lo de las políticas de Estado. Y en tercer lugar, lo que veo es que la acción del estadista tiene que estar sintonizada en el mejoramiento sostenible. Si no se trata de tomar unas medidas para mejorar si ese mejoramiento no es sostenible. Y deben faltar cosas, pero a mí me parece que un estadista es eso, es una persona que se orienta al bien común, que aspira a formular políticas de Estado para el mejoramiento
sostenible. Y te quiero decir una cosa, que aquí en la informalidad de este diálogo se vale, porque esto no es una cátedra de ciencia política, esto es una conversación de ciudadanos bien intencionados y medianamente formados. Hay personas que tienen comportamiento de estadistas y no están ocupando el pico de la pirámide política o de la administración pública. Te voy a dar unos ejemplos. Guido Sáenz. Guido Sáenz vino y le habló al oído a don Pepe de que por qué no hacía un movimiento para fomentar la educación musical en el país y tal y cual. Don Pepe cogió cuerda y acuñó aquella famosa frase, famosísima frase, de ¿para qué tractores sin violines? ¿Verdad? Y hoy en día nosotros nos damos cuenta de que este país tiene una cultura musical distinta a muchos otros países con mucho más recursos, ¿verdad? Y vamos a ver, hay personas que han revolucionado maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica existía cuando Rodrigo Facio fue rector, pero Rodrigo Facio transformó la Universidad de Costa Rica en una institución que todavía, y por muchos años así lo sea, palpita llena de vida, ¿verdad? Y Rodrigo Facio era, pues, rector de la Universidad de Costa Rica, como hay 50 rectores de universidades hoy en día. Rodrigo Facio todavía era una persona que pensaba políticamente. Él fue constituyente en el 49, constituyente brillante en el 49, alma y espíritu del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales de los 40 y tal. Pero hay personas que son totalmente, ¿cómo les diríamos?, alejadas del espacio público y tal, y que sin embargo han hecho cosas que han quedado en beneficio del país como si hubieran sido políticas de Estado. Estoy pensando en Rodrigo Gámez y su inspiración, su conducción, su difusión de entusiasmo con respecto al conocimiento de la naturaleza y a la protección de la naturaleza, ¿verdad? Era desde ningún cargo público logró cosas que son muy, muy valiosas, ¿verdad? A mí me parece, para terminar la lista de mis camotes. Camotes se decía antes cuando alguien tenía un sentimiento muy favorable hacia alguna persona. Para terminar la lista de mis camotes, Claudio González en los finales de los 70 y principios de los 80 era un difusor de la idea de la apertura. Nosotros exportábamos unas cuantas cositas y él creía firmemente en que había bienestar en la idea de un comercio internacional amplio y profundo. Sin ocupar un cargo público, también impulsó una política de Estado. Es una política de Estado. ¿A quién se le ocurriría decir ahora que vamos a poner unos aranceles muy altos para proteger las divisas? ¿Verdad? A nadie. Bueno, eso es logrado desde la academia, desde una vida comprometida con el país, que es lo que ha sido la vida de Claudio González. Yo creo que hay por lo menos un candidato a la presidencia que tiene esas ocurrencias, ¿verdad? De tasar a las zonas francas y demás, pero bueno, no nos metamos en esos detalles porque creo que eso tiene más que ver
inclinaciones político-electorales, ¿verdad? Ideológicas inclusive. Dos apuntes. El primero es que en el diseño de políticas de Estado ayuda para tener claridad de cuál es el propósito de la política, tratar de identificar cuál es el público meta. Creo que esto lo hemos dicho antes. Cuando uno identifica el público meta, entonces puede hacer un mapeo de ese público, de cuál es su condición geográfica, socioeconómica, laboral, educativa. Y si uno arbitrariamente identificara a la mitad más vulnerable de ese público meta, vulnerable en muchos sentidos. Puede haber vulnerabilidad climática, puede haber vulnerabilidad económica, puede haber vulnerabilidad geográfica, puede haber vulnerabilidad de seguridad ciudadana. Si uno identifica a la mitad más vulnerable de manera arbitraria y se propusiera como el propósito de la política pública, impactar de manera positiva lo más posible a esa mitad más vulnerable, suceden dos efectos, o tienden a suceder dos efectos. El primero es que esa mitad más vulnerable entonces prospera más rápidamente. Y segundo, que la mitad más privilegiada tiende a prosperar junto con ella también. Entonces se gobierna para, uno dice, se gobierna para los pobres, pero eso tiene una connotación ideológica y populista. En realidad se gobierna para los más vulnerables. Si tú piensas, por ejemplo, en el transporte de la ciudad, pues entonces la congestión vial que dura 4 horas al día, 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, 5 días a la semana, nos afecta a todos por igual, ¿verdad? Todos estamos metidos en la presa. Que por cierto, la pandemia nos hizo olvidarla, pero ya volvió. Y ahí está, y no va a cambiar, porque no hicimos nada para que cambiara. Pero entonces, ¿quién es la mitad más vulnerable de ese público meta que quieres impactar a través de políticas públicas de transporte? Yo diría que es la mitad que tiene menor confort en la presa. Porque hay gente que está en la presa y que dura las mismas 2 horas en un bus al que se le mete el humo del motor diésel y una persona que está en un carro de 100 millones de colones. Las dos personas duran el mismo tiempo en la presa, pero hay una que está menos confortable que la otra. Entonces yo diría que en ese escenario, la persona menos confortable es la que quieres tratar de impactar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si vas a hacer una política pública de transporte, pues deberías de priorizar de alguna manera el transporte público, masivo, eficiente, limpio, seguro de personas, ¿verdad? Eventualmente, si ese transporte fuera lo suficientemente eficiente, la persona que tiene un vehículo de lujo podría optar un par de días por semana, irse en transporte público en lugar de tener que manejar ella misma una máquina, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro, el otro apunte es en realidad una pregunta. Hemos estado tratando de elaborar el perfil de lo que es una persona estadista. Y hemos estado buscándole trabajo a los estadistas para ver a dónde los colocamos y hemos estado identificando también estadistas que no han sido jerarcas públicos. Y entonces me pregunto, y nos pregunto, en realidad porque yo nunca me lo había preguntado, ¿cuál es el perfil de ciudadano modelo que se corresponde con ese perfil de estadista que hemos estado intentando elaborar? Porque me parece que, bueno, vamos a ver, los estadistas surgen de la ciudadanía, Sí. ¿verdad? No es una élite, no es una Claro, realeza, no eso es es. heredada, el estadismo no es heredado, es algo cultivado. Uno puede estudiar y prepararse para ser estadista. Empírico o académico o de alguna otra manera. Pero entonces, ¿cómo podríamos
cultivar un semillero muchísimo más amplio y diverso del cual podrían brotar más eh, y, y, más diversos perfiles de estadista. Entonces, en realidad, ¿qué es una pregunta? Yo supongo que debemos ser capaces de elaborar múltiples elementos que compongan una respuesta a ese perfil, pero te dejo la pregunta planteada, no sé si tienes algo que te brota en este momento. O si quiero huir por la derecha. Y También, se vamos a vale. ver, eh, habría que ir elaborando. A mí me gustaba mucho eh, cuando ejercía la docencia, me gustaban mucho las preguntas complicadas, porque no tenía respuesta, pero me parece que algo que los docentes tienen que hacer es ser capaces de construir pensamientos mientras están ahí hablando con sus estudiantes. Entonces, la pregunta que haces es, ¿cómo cultivar estadistas? Bueno, me parece que los estadistas son para el pensamiento y para la acción, pero no separados, ¿verdad? Sino que tienen que tener una acción fundada en un pensamiento, no digo científico, pero sí en un pensamiento sabio, ¿verdad? Creo que no se puede saltar de la ignorancia a la sabiduría. Hay que pasar de la ignorancia al conocimiento. Y el conocimiento, sumándole ahí unas cosas éticas, te lleva a la sabiduría. Me corrijo, al conocimiento hay que sumarle unas cosas éticas y hay que sumarle unas cosas de carácter, ¿verdad? Yo creo que no se puede ser sabio independientemente de cómo sea tu carácter. Estoy hablando no de buen carácter o mal carácter, sino de si eres diligente, compasivo, fuerte, perseverante, empático. Bueno, eso que ahora llamamos y que parece que se lo pone la gente como un adorno, lo que llamamos inteligencia emocional, es algo que un estadista requiere. Entonces, ya vamos, primero requiere haber pensado, lo cual quiere decir haber estudiado, haber reflexionado, haber debatido. Después requiere inteligencia emocional y luego requiere unas determinadas capacidades de acción, ¿verdad? Unas determinadas capacidades de acción. No se puede ser estadista alguien que actúa con superficialidad, ¿verdad? Tiene que saber organizar su acción. Lo primero de organizar la acción, a mí me parece que es, te veo tomando nota, eso me alienta, ¿verdad? Lo primero que tiene que tener esa persona desde el punto de vista de la acción es visión. Y luego tiene que tener todo lo que nosotros, tú y yo, hemos venido llamando acción humana eficaz, que es cómo formular un objetivo, con qué planes de acción perseguirlo, cómo controlar si los planes de acción te están llevando hacia el objetivo o no, ¿verdad? Eh, Hay una parte que eh, me parece básica en esto del cultivo de estadistas, y es la ética, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Aquí lo planteabas tú alguna vez, que la ética no es cosa de decir, léase un libro de ética o matricules en un curso de ética. La ética implica una transformación de la manera de vivir, ¿verdad? Es
es una, una transformación ética, es la reestructuración de tu sistema de valores, ¿verdad? ¿Qué es lo que consideramos deseable? ¿Qué es lo que consideramos deseable? Si, no sé, uno considera lo más deseable la salud física, o alguien considera lo más deseable el conocimiento, o alguien considera lo más deseable la fama, yo diría que en el ordenamiento de ese valor, de esos valores, viene lo que llamamos la necesaria transformación ética de un estadista, ¿verdad? Si tiene allá entre sus valores, por allá abajo, el bien común y por allá arriba, la popularidad, mejor lo mandamos otra vez a que vaya al desierto para que haga ese ejercicio de transformación ética, ¿verdad? Bueno, yo estoy muy satisfecho con la respuesta que he dado. Seguramente es incompleta, pero como dicen en España, esta respuesta va a misa. Me parece que te salió una cátedra espontánea. En realidad tomé nota porque estaba muy robusta la respuesta desde... Sí, pensé que ibas a tratar de huir por la derecha, pero no, sí, yo también te pongo buena nota. Eh, y lo que siento desde la intervención anterior, no, más bien, vamos a ver, de las notas que tomé, yo siento que estás hablando de liderazgo. Me parece que todos esos componentes que dijiste, todos, absolutamente todos, el carácter, la ética, el conocimiento, el estudio, el debate, la capacidad de organizar la acción, la visión, son elementos de liderazgo, Sí. ¿verdad? Entonces sí, eh, tú respondes a la pregunta de cómo formar ciudadanos que puedan ser semillas de estadista, tú respondes con una descripción de cómo se transforma un ciudadano en estadista. Y si lo que vincula a ese ciudadano y a ese estadista es una condición de líder, entonces la respuesta simple a la pregunta original es cultivando el liderazgo, ¿verdad? Creo que por default, por exclusión, no hay un estadista que no sea un líder robusto. Claro. Entonces, Claro. ¿cómo hacemos más robusto el liderazgo ciudadano para que, en cada ciudadano exista la semilla del estadista, independientemente de si la planta o la cultiva o no, que exista esa semilla, porque en la medida en que tengamos una, una formación de base, que es una formación cívica, una formación ética, una formación, yo diría, bioalfabeta, además, que tenga una sensibilidad ambiental, entonces la manera de comunicarse entre estadistas y ciudadanía va a ser mucho más efectiva y quizás esa efectividad en la comunicación va a ser, nos va a hacer más proclives a la acción humana eficaz que mencionaste. Esto para agregarle a tu cátedra. Qué interesante eso que estás diciendo. El cómo es la comunicación entre, digamos, gobernantes y ciudadanos. A mí me parece que ese es un elemento muy significativo de la buena salud política de un país, ¿verdad? Voy a hacer caricaturas. Si los gobernantes de un sistema democrático se sienten miembros de una monarquía o de un sistema absolutista, me parece que
eso está bloqueando el desarrollo del sistema político. Si los ciudadanos, como me parece que pasa mucho en Costa Rica, se desentienden de su rol de ciudadanos durante 4 años y solamente lo sacan a relucir cuando estamos en campaña política, o solamente lo sacan a relucir cuando hay un referéndum o cuando hay algún asunto que interesa mucho nacionalmente, mal asunto. El ciudadano debe ser permanentemente ciudadano, tiene que estar informado de lo que está ocurriendo, tiene que ser crítico, crítico no del partido que está en la acera de enfrente, tiene que ser crítico de, de los mismos conductores con los que él es afín, ¿verdad? Y desde luego tiene que ser crítico del gobierno, lo cual no quiere decir estar permanentemente señalando que el gobierno no sirve, que debería irse, que no sé qué. No, debe ser crítico, quiere decir estar viendo si las propuestas que hace el gobierno y las propuestas que hace la oposición tienen sentido o no tienen sentido. O sea que este rol del ciudadano no puede abandonarlo. La comunicación entonces entre gobernantes y ciudadanos debería ser permanente. No digo yo que el presidente debería ir todos los domingos al Parque Central después de misa de tropa, ya no hay misa de tropa, ahí a conversar con los ciudadanos. No, no, no se trata de eso, pero debería haber una comunicación permanente, un diálogo permanente, un diálogo constructivo. Hoy hemos estado hablando de una serie de cosas que me han recordado el título de un folletito que escribió don Pepe Figueres que se llamó Palabras Gastadas, porque muchas de estas palabras son gastadas y hay que revitalizarlas, ¿verdad? Por ejemplo, ciudadano, estadista, diálogo, son palabras gastadas, pero se han gastado porque la palabra diálogo, ¿por qué se gasta? Bueno, porque dialoguemos y luego no podemos dialogar. ¿Quién ha podido dialogar a la primera? ¿Verdad? ¿Quién ha podido dialogar a la primera? Yo tuve un profesor con el que teníamos conversaciones sobre comportamiento humano y él hacía muchos símiles muy interesantes. Uno de los símiles que hacía era el símil del cortejo. Un joven ve una chica y la chica le llama la atención. Él no puede llegar y decirle, señorita, mire, la estoy mirando, estoy encantado de verla, fíjese que yo quisiera conversar con usted. Hombre, esa niña sale corriendo, ¿verdad? El cortejo es otra cosa. Él, él, él hablaba del Principito. En el Principito, la zorra se encuentra con el Principito y el Principito va a jalar a la zorra, a tocarla, no sé qué, ¿verdad? Y entonces la zorra le dice, no, 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 así no es la cosa, domestícame. Y él le dice, ¿qué es domesticar? Dice, tú me miras y yo te miro y nos acercamos y tú me miras y yo te miro. El gobernante y el ciudadano tienen que acercarse. No digo yo que físicamente el gobernante se acerque al ciudadano, pero deberíamos tener canales por los cuales el conductor del país, los conductores del país, escuchen con seriedad a los ciudadanos y reaccionen. Yo aquí siento hace mucho tiempo una brecha en la cual los conductores del país simplemente se desentienden de los ciudadanos. Y los ciudadanos también, yo no sé si antes o después, pero se desentienden de los conductores del país. Y eso es un mal signo para un sistema democrático.
estoy convencido de que el sistema democrático, creo que lo dice don Enrique Obregón, es un ideal. Sin ninguna parte podemos decir, oye, este es el sistema democrático, tal y como debe ser. Pero el hecho de que sea un ideal no debe hacernos abandonar la posibilidad de irnos acercando desde donde estamos hacia ese ideal. Y esa tarea no la estamos cumpliendo, no la estamos cumpliendo ni los ciudadanos, ni la están cumpliendo los políticos y los conductores del país. Ahí hay una tarea pendiente para ambos. Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Yo me doy por satisfecho de esta conversación, de la cual he obtenido 2 páginas de notas, lo cual es inusual, y te lo agradezco. No sé si tienes algo más con lo que quisieras terminar. Pues yo creo que con unos cuantos propósitos, ¿verdad? Como ciudadanos, propongámonos ser mejores ciudadanos y busquemos formas de ser mejores ciudadanos, no es aprenderse la constitución política, ¿no? Como políticos, sepamos que hay un ideal que no es ganar las elecciones, sino convertirnos en estadistas. Entre un estadista y un político hay una distancia como entre el muchachillo inspirado que juega fútbol en las canteras de los equipos europeos y el chiquillo que juega bola ahí en la plaza, ¿verdad? No, dejemos de jugar bola, aspiremos a ser maestros de esa cosa que es el ser estadistas. Y tercer propósito, partidos políticos. Oh, chica, yo creo que les va a ir muy mal cuando la historia los juzgue, porque no están haciendo la tarea, no están en nada. Se olvidaron de qué es lo que significa un partido político. Y bueno, si hacemos esas 3 tareas, posiblemente nos estaremos moviendo en la dirección deseada. Y tal vez es difícil, seguramente que sí, pero ni es imposible, ni hay excusa para no hacerlo. Muy bien, excelente. Bueno, te agradezco mucho y nos vemos a la próxima. Ok, bueno, Que estés bien. muchas gracias a ti por las tentaciones que me fuiste poniendo. Bueno, nos vemos. Chao. Bueno, Dios.